El valle amanecía con una quietud engañosa, de esas que no traen paz sino presagio. El aire frío parecía arrastrar consigo ecos de decisiones tomadas en silencio, de voluntades forzadas y de juegos peligrosos que ya estaban en marcha. Nada en Valle Salvaje sucedía por azar, y menos aún cuando ciertos nombres comenzaban a cruzarse con demasiada frecuencia en los pensamientos de todos. Dámaso caminaba con la seguridad de quien sabe que cada palabra suya deja huella. No necesitaba levantar la voz ni alzar la mano. Le bastaba una frase lanzada con aparente ligereza para sembrar dudas, para provocar grietas en la armadura ajena. Su regreso al valle no había sido inocente, y él mismo parecía disfrutar de esa conciencia, como si cada gesto suyo fuera una pieza cuidadosamente colocada en un tablero invisible. Victoria lo observaba con una mezcla peligrosa de atracción y desconfianza. Conocía bien esa mirada suya, ese modo de acercarse sin tocar, de decir sin afirmar del todo. Cuando Dámaso insistía en que notaba celos en ella, no buscaba una confesión directa, sino provocar una reacción, obligarla a mostrarse. Y aunque Victoria se mantenía erguida, orgullosa, había algo en su silencio que delataba que el juego comenzaba a incomodarla. Mientras tanto, la casa grande seguía siendo un escenario donde cada paso era observado. Adriana sentía el peso de ese control más que nunca. Su embarazo, lejos de protegerla, se había convertido en una nueva cadena, un argumento que Rafael utilizaba desde el miedo, no desde la autoridad. Él no dudaba de la fortaleza de Adriana, pero sí del mundo que la rodeaba, capaz de engullirla sin piedad si bajaba la guardia. Aún así, Adriana no estaba dispuesta a quedarse inmóvil. La preocupación por Luisa le apretaba el pecho, como si cada minuto lejos de ella fuera una traición silenciosa. Sabía que visitar a su amiga implicaba riesgos, reproches y miradas acusadoras, pero también sabía que no podía darle la espalda. No cuando Luisa atravesaba uno de los momentos más oscuros de su vida, sola, encerrada, a merced de decisiones ajenas. Rafael intentó detenerla con palabras que mezclaban amor y temor. Le recordó el peligro, el niño que esperaba, la fragilidad de su situación. Pero Adriana escuchaba más allá de esas frases. Oía el eco de todas las veces que había sido obligada a elegir entre obedecer y ser fiel a sí misma. Y una vez más, decidió caminar hacia aquello que consideraba justo, aunque el camino estuviera lleno de sombras. En otro rincón del valle, la llegada inesperada de Martín agitaba viejos temores. Francisco y Pepa no ocultaron su sorpresa al verlo aparecer sin previo aviso, como si el pasado regresara de golpe para reclamar su lugar. Martín traía consigo una explicación breve, casi incómoda. Había vuelto por orden expresa de doña Victoria. Esa sola frase bastó para que el ambiente se tensara, para que las miradas se cargaran de preguntas sin respuesta. Matilde no tardó en sentir cómo una inquietud profunda se instalaba en su interior. Conocía demasiado bien a Victoria como para creer en gestos desinteresados. Si había permitido el regreso de Martín, pensaba, no era por generosidad ni arrepentimiento, sino por conveniencia. Y cuando la conveniencia chocaba con el orgullo de Victoria, las consecuencias solían ser devastadoras. Mercedes compartía esa cautela, aconsejaba a Matilde que no perdiera de vista a su cuñada, que observara cada movimiento, cada silencio. En Valle Salvaje, las verdaderas batallas rara vez se libraban a plena luz del día. Se gestaban en conversaciones aparentemente triviales, en favores concedidos que luego se cobraban con intereses imposibles de pagar. Mientras tanto, Bárbara luchaba contra una resignación que le resultaba insoportable. Había llegado a un punto en el que el amor ya no bastaba como refugio. Amar a Leonardo con locura no la protegía del futuro que otros habían decidido por él. Cada vez que pronunciaba el nombre de Irene, sentía que algo se quebraba dentro de sí, una certeza amarga de que la felicidad no siempre era una opción disponible. Leonardo, por su parte, se debatía entre el deber y el deseo. La pregunta que lanzó a Bárbara no buscaba una respuesta inmediata, sino medir su determinación. Saber si ella estaría dispuesta a desafiar lo establecido, a arriesgarlo todo para evitar una boda que ninguno de los dos deseaba de verdad. Pero incluso al formularla, Leonardo sabía que esa pregunta encerraba un precio demasiado alto. En paralelo, Rafael no lograba apartar de su mente la sensación de que Irene ocultaba algo. No era una sospecha concreta, sino una intuición persistente, un hilo invisible que tiraba de él cada vez que la miraba. Irene se movía con cautela, eligiendo las palabras, evitando ciertas miradas. Y en Valle Salvaje,
aquello que se ocultaba solía ser más peligroso que lo que se decía en voz alta. Así, el valle avanzaba hacia un nuevo punto de inflexión, con Dámaso tensando cuerdas, Victoria midiendo fuerzas, Adriana desafiando límites y los demás atrapados en una red de decisiones ajenas. Nada parecía definitivo todavía, pero todo indicaba que el equilibrio frágil que sostenía a Valle Salvaje estaba a punto de romperse, y cuando eso ocurriera, nadie saldría ileso. Mientras tanto, la tensión que Dámaso había sembrado comenzaba a filtrarse en cada rincón del valle, como una humedad persistente que nadie lograba ignorar. Victoria aparentaba control, pero en su interior libraba una batalla silenciosa. Cada palabra de Dámaso, cada insinuación lanzada con una sonrisa medida, la obligaba a recordar un pasado que creía enterrado, uno que ahora regresaba con la fuerza de una amenaza latente. Ella no estaba dispuesta a ceder. Su respuesta, firme y calculada, no buscaba convencer a Dámaso, sino marcar territorio. Al asegurar que podía conseguir cualquier cosa en el momento en que se lo propusiera, Victoria no hablaba solo de deseos, sino de poder. Era una advertencia velada, un recordatorio de que seguía siendo la duquesa, la mujer capaz de mover hilos sin mancharse las manos. Sin embargo, incluso esa seguridad parecía tambalearse ante la mirada insistente de su antiguo marido. En la casa pequeña, Adriana avanzaba con el corazón acelerado. Cada paso que la acercaba a Luisa era también un alejamiento de la obediencia que Rafael esperaba de ella. No era una huida caprichosa, sino una necesidad urgente. Pensaba en su amiga encerrada, enfrentándose sola a preguntas y juicios, y esa imagen le resultaba insoportable. Para Adriana, la lealtad no era una palabra vacía, sino una forma de existir. Alejo había intentado tranquilizarla, asegurándole que Luisa se encontraba bien dentro de lo posible. Pero Adriana sabía leer entre líneas. Sabía que, bien, significaba simplemente, aún viva, y que eso no bastaba. Cuando decidió ir a verla, no imaginaba que su visita coincidiría con la llegada del juez, un encuentro que convertiría su preocupación en una escena cargada de peligro y revelaciones implícitas. La presencia de la autoridad transformó el ambiente en algo denso, casi irrespirable. Luisa, sentada frente a quienes tenían el poder de decidir su destino, trataba de mantenerse firme, aunque el miedo le recorría el cuerpo. Adriana, al verla, sintió una punzada de culpa y determinación al mismo tiempo. Sabía que su sola aparición podía interpretarse como un desafío, pero también como una declaración clara. Luisa no estaba sola. Rafael, al enterarse de lo ocurrido, sintió cómo la preocupación se transformaba en frustración. No dudaba del valor de Adriana, pero temía que su valentía terminara volviéndose contra ella. La idea de perderla, de que algo le sucediera al niño que esperaba, lo desarmaba. Y aún así, en el fondo, reconocía que intentar detenerla era inútil. Adriana no había sobrevivido a todo lo vivido para rendirse ahora. Lejos de allí, Matilde observaba el regreso de Martín con una mezcla de alivio y sospecha. Su rostro le resultaba familiar, casi tranquilizador, pero la razón de su vuelta empañaba cualquier emoción positiva. Saber que Victoria estaba detrás de ese movimiento hacía que cada palabra de Martín sonara a medias verdades, cada explicación a una fachada cuidadosamente construida. Matilde compartía sus dudas con Atanasio, consciente de que no podía confiar plenamente en lo que veía. Para ella, Victoria no daba nada sin esperar algo a cambio. Si había permitido el regreso de Martín, era porque planeaba utilizarlo como pieza en un juego mayor. Y cuando el orgullo de Victoria se sentía herido, solía buscar venganza con una frialdad que no dejaba margen para el arrepentimiento. Mercedes reforzaba esa intuición con su propia experiencia. Había visto de cerca cómo Victoria manipulaba situaciones y personas, y sabía que la aparente calma era solo la antesala de una tormenta. Su consejo era claro: vigilar, esperar y no bajar la guardia. En Valle Salvaje, la ingenuidad se pagaba caro. Mientras tanto, Bárbara se enfrentaba a un dolor distinto, menos visible pero igual de profundo. La idea de que Leonardo se casara con Irene se le clavaba como una certeza amarga. No era solo la pérdida del hombre que amaba, sino la confirmación de que el mundo seguía imponiendo sus reglas sin contemplar los sentimientos. Cada palabra que intercambiaba con Leonardo estaba cargada de despedida, aunque ninguno de los dos se atreviera a nombrarla así. Leonardo, al preguntarle si estaría dispuesta a hacer algo para evitar la boda, no buscaba empujarla a un acto desesperado, sino medir hasta dónde llegaba su amor.
Pero esa pregunta también lo enfrentaba a su propia cobardía. Sabía que desafiar a su familia y a las expectativas sociales implicaba un precio alto, uno que no estaba seguro de poder pagar sin arrastrar a Bárbara con él. En paralelo, Rafael seguía observando a Irene con creciente inquietud. Había aprendido a reconocer los silencios cargados de significado, y los de su hermana comenzaban a resultarle demasiado elocuentes. Algo se estaba gestando bajo la superficie, algo que podía alterar el frágil equilibrio entre ellos. Y aunque todavía no tenía pruebas, intuía que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. Así, las piezas continuaban moviéndose, unas a la vista, otras en la sombra. Cada decisión, cada visita inesperada y cada palabra no dicha iban tejiendo una red cada vez más cerrada. Valle Salvaje avanzaba, una vez más, hacia un punto donde el pasado y el presente se cruzarían con consecuencias imposibles de detener. Justo en ese momento, cuando el valle parecía contener la respiración, la figura de Victoria se alzaba como un eje silencioso alrededor del cual todo comenzaba a girar con mayor violencia. No necesitaba moverse demasiado ni alzar la voz para imponer su presencia, bastaba con que eligiera el instante adecuado para hablar, el lugar preciso para sembrar una idea. Su conversación con José Luis no fue un desahogo, sino una confesión medida, casi estratégica, en la que cada palabra tenía un propósito oculto. Al admitir que había engañado a su propio hijo en lo relativo a Luisa, Victoria no mostraba arrepentimiento, sino una frialdad calculada. Para ella, el origen de todo se remontaba a aquel momento en que logró que la criada fuera acusada de sacrilegio, una maniobra que consideraba necesaria para proteger un orden que solo ella entendía. José Luis escuchaba con el ceño fruncido, consciente de que esas decisiones pasadas seguían proyectando una sombra alargada sobre el presente. Esa sombra alcanzaba ahora a Adriana con más fuerza que nunca. La visita a Luisa, lejos de ser un simple acto de apoyo, se transformaba en un desafío directo al sistema que Victoria había construido con tanto empeño. Adriana percibía el peso de esas miradas acusadoras, la tensión que se filtraba en cada rincón del lugar donde su amiga era interrogada. Y aún así, permanecía firme, sosteniendo la mirada, demostrando que no pensaba retroceder. Luisa, por su parte, luchaba por mantener la dignidad en medio del miedo. Las preguntas del juez no solo buscaban respuestas, sino también quebrarla, hacerla sentir culpable antes incluso de que se dictara sentencia alguna. Adriana, al verla así, comprendió que la injusticia no era un accidente, sino una herramienta utilizada una y otra vez contra quienes no podían defenderse. Esa certeza la llenó de una determinación silenciosa, más fuerte que cualquier reproche. Rafael, informado de cada paso, sentía cómo la impotencia se mezclaba con la admiración. Sabía que Adriana estaba arriesgando demasiado, pero también entendía que intentar detenerla equivaldría a negarle su esencia. Entre ambos se abría una grieta dolorosa. Él deseaba protegerla alejándola del peligro, mientras ella elegía enfrentarlo de frente, aun sabiendo las consecuencias. En otro extremo del valle, la presencia de Martín comenzaba a generar reacciones inesperadas. Su regreso, impuesto por Victoria, no tardaba en despertar viejos resentimientos y preguntas sin respuesta. Francisco y Pepa observaban cada uno de sus movimientos, intentando descifrar si aquel retorno escondía un propósito más oscuro. Martín, consciente de esas miradas, se movía con cautela, como quien sabe que pisa terreno inestable. Matilde no lograba sacudirse la sensación de que algo se estaba preparando a sus espaldas. Cuanto más pensaba en la intervención de Victoria, más claro tenía que el orgullo herido de la duquesa no tardaría en buscar una forma de desquite. Compartía esas inquietudes con Mercedes, quien coincidía en que el valle estaba entrando en una fase peligrosa, donde las apariencias dejarían de ser suficientes para ocultar las verdaderas intenciones. Mientras tanto, Bárbara vivía una lucha íntima que nadie parecía notar del todo. Cada palabra intercambiada con Leonardo le recordaba que el tiempo jugaba en su contra. La cercanía de la boda con Irene se convertía en una cuenta atrás implacable, y aunque intentaba mostrarse fuerte, la herida se hacía cada vez más profunda. Amar a alguien que parecía destinado a otro era un castigo silencioso, difícil de compartir incluso con quienes más la querían. Leonardo, atrapado entre ese amor y las expectativas familiares, comenzaba a sentir el peso de sus propias decisiones. La pregunta que había lanzado a Bárbara resonaba ahora en su mente con una insistencia incómoda. Sabía que cualquier paso en falso podría desencadenar una tormenta de consecuencias irreversibles,
y aún así, la idea de resignarse le resultaba cada vez más insoportable. Por su parte, Rafael seguía observando a Irene con una atención que rozaba la desconfianza. Sus silencios, sus evasivas, empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas inquietante. No sabía aún qué secreto escondía su hermana, pero intuía que cuando saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Y en Valle Salvaje, la revelación de una verdad siempre traía consigo un precio demasiado alto. Así, el capítulo avanzaba entre confesiones tardías, visitas peligrosas y sentimientos al límite. Cada personaje parecía caminar hacia un punto de no retorno, arrastrado por decisiones tomadas en el pasado y por miedos que ya no podían seguir ignorándose. El Valle, testigo silencioso, se preparaba para las consecuencias de un juego que comenzaba a volverse demasiado arriesgado para todos. Unas horas más tarde, el Valle parecía haberse replegado sobre sí mismo, como si cada casa guardara un secreto a punto de estallar. Victoria caminaba por los salones con la serenidad de quien ya ha tomado una decisión irreversible. No había rabia visible en sus gestos, solo una determinación fría que convertía cada paso en una amenaza silenciosa. El regreso de Martín, la desobediencia de Adriana y la persistencia de Dámaso habían tocado fibras que ella no estaba dispuesta a dejar expuestas. Dámaso, por su parte, sabía leer ese cambio de atmósfera. Insistía con una cercanía calculada, recordándole a Victoria que los celos eran una debilidad hermosa, un indicio de que aún había sentimientos no resueltos. No buscaba una reconciliación abierta, sino reafirmar su poder sobre ella, comprobar que seguía influyendo en sus reacciones. Victoria respondía con frases cortantes, dejando claro que nadie la empujaría a hacer algo que no quisiera, aunque en su interior reconociera que ese juego la estaba llevando al límite. En la casa grande, Adriana regresaba con el cuerpo cansado y el espíritu en tensión. El encuentro con el juez y la imagen de Luisa interrogada se habían grabado en su memoria con una nitidez dolorosa. Rafael la esperaba con una mezcla de alivio y reproche contenido. No levantó la voz, pero sus palabras reflejaban un miedo profundo, casi desesperado. Adriana escuchó, pero no se disculpó. Sabía que lo había hecho por una razón que no podía negociar, aunque eso implicara enfrentarse a la incomprensión del hombre que amaba. Ese distanciamiento silencioso se sumaba a la inquietud que Rafael sentía por Irene. Cada vez le resultaba más evidente que su hermana medía cada respuesta, que evitaba ciertos temas con una precisión inquietante. No era solo prudencia, era ocultamiento. Y esa certeza comenzaba a erosionar la confianza que siempre habían compartido, sembrando una desconfianza amarga que Rafael no sabía cómo gestionar sin provocar una ruptura mayor. Mientras tanto, Matilde observaba el movimiento constante alrededor de Martín con una atención casi obsesiva. No le bastaba con su explicación, ni con la aparente normalidad que intentaba mostrar. Había aprendido que en Valle Salvaje lo peligroso rara vez se anunciaba de frente. Comentaba sus sospechas con Atanasio, convencida de que Victoria no permitiría una derrota sin cobrarla de alguna forma. El orgullo herido de la duquesa era, para ella, una bomba de tiempo. Mercedes compartía esa percepción y añadía una advertencia más. Dámaso no estaba en el valle por casualidad. Su presencia reavivaba viejas dinámicas, tensiones que nunca habían terminado de cerrarse. Para Mercedes, el peligro no residía solo en las acciones visibles, sino en los recuerdos que Dámaso despertaba, en la manera en que removía emociones que podían nublar el juicio incluso de la persona más fuerte. En otro plano, Bárbara comenzaba a sentir que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Cada conversación con Leonardo confirmaba lo inevitable, aunque ambos se resistieran a aceptarlo. La proximidad de la boda con Irene pesaba sobre ella como una sentencia injusta. Bárbara intentaba mostrarse entera, pero por dentro luchaba contra una tristeza profunda, esa que nace cuando el amor no basta para cambiar el curso de las cosas. Leonardo, atrapado en su propio conflicto, no encontraba respuestas claras. Sabía que preguntar ya no era suficiente, que había llegado el momento de decidir si seguiría obedeciendo o si se atrevería a romper con todo. Pero esa decisión implicaba herir a otros, desafiar estructuras y asumir consecuencias que no sabía si estaba preparado para soportar. La duda lo consumía, dejándolo suspendido en una espera angustiosa. Así, las horas avanzaban y el valle se llenaba de silencios densos, de miradas cargadas de significados ocultos. Cada personaje parecía caminar al borde de un precipicio distinto, empujado por fuerzas que no controlaba del todo.
Valle Salvaje, una vez más, se convertía en el escenario de un equilibrio frágil, a punto de romperse bajo el peso de un juego cada vez más peligroso. Precisamente en ese instante en el que el valle parecía sumido en una calma tensa, las piezas del juego comenzaron a encajar con una claridad inquietante. Victoria observaba a su alrededor con la convicción de quien ha decidido no retroceder. Había cruzado demasiadas líneas como para permitirse ahora una marcha atrás, y cada desafío recibido reforzaba su determinación. Para ella, ceder significaba perder autoridad, y perder autoridad era algo impensable. Damaso percibía ese endurecimiento y, lejos de alejarse, lo aprovechaba. Su insistencia no era casual ni impulsiva, respondía a una estrategia que mezclaba provocación y memoria. Al recordarle a Victoria que los celos no nacen de la nada, buscaba obligarla a mirarse a sí misma, a aceptar que ciertos vínculos nunca se rompen del todo. Aunque ella se mostraba firme, en su silencio había una tensión que lo alentaba a seguir empujando. En la casa grande, Adriana intentaba recuperar el aliento tras una jornada que la había dejado emocionalmente exhausta. La imagen de Luisa frente al juez seguía persiguiéndola, como un recordatorio constante de la injusticia que se cernía sobre su amiga. Rafael, a su lado, luchaba por encontrar el equilibrio entre el amor y el miedo. No podía negar que la valentía de Adriana lo conmovía, pero tampoco podía ignorar el riesgo que asumía cada vez que desafiaba las normas impuestas. Esa tensión no resuelta se filtraba en sus miradas, en las palabras que evitaban decirse. Rafael sentía que proteger a Adriana significaba limitarla, y esa contradicción lo desarmaba. Ella, por su parte, comprendía su preocupación, pero no estaba dispuesta a convertirse en una espectadora pasiva del sufrimiento ajeno. En ese punto, ambos intuían que el conflicto no era solo externo, sino también íntimo, y que tarde o temprano tendrían que afrontarlo. Al mismo tiempo, la sospecha de Rafael hacia Irene crecía de manera silenciosa. Cada gesto contenido, cada respuesta ambigua, reforzaba la idea de que su hermana ocultaba algo que podía alterar el destino de muchos. Aunque todavía no se atrevía a confrontarla abiertamente, la semilla de la desconfianza ya estaba plantada, y sabía que ignorarla solo empeoraría las consecuencias futuras. En otro extremo del valle, Matilde reflexionaba sobre el regreso de Martín con una inquietud que no lograba acallar. Cuanto más pensaba en la intervención de Victoria, más convencida estaba de que aquel movimiento no era inocente. Para ella, el orgullo herido de la duquesa era un aviso claro de que la venganza, tarde o temprano, encontraría la forma de manifestarse. Y cuando eso ocurriera, temía que Martín se convirtiera en una de sus herramientas. Mercedes compartía esa preocupación, consciente de que la presencia de Damaso y el regreso de Martín formaban parte de un mismo tablero. Nada estaba desconectado, nada sucedía sin un propósito oculto. En Valle Salvaje, las alianzas se construían sobre intereses y las traiciones solían presentarse disfrazadas de gestos conciliadores. Mientras tanto, Bárbara sentía que su lucha interior alcanzaba un punto límite. El amor que sentía por Leonardo seguía intacto, pero la realidad se imponía con una crudeza difícil de aceptar. La proximidad de su boda con Irene era una certeza que le arrancaba la esperanza poco a poco. Aún así, se negaba a renunciar del todo, aferrándose a la idea de que, incluso en un mundo que parecía decidido a separarlos, aún podía existir una salida. Leonardo, atrapado entre la obediencia y el deseo, comprendía que el tiempo de las dudas se agotaba. La pregunta que había formulado a Bárbara regresaba ahora como un eco implacable, exigiendo una respuesta definitiva. Sabía que cualquier elección implicaría una pérdida, y esa conciencia lo paralizaba, empujándolo a un silencio que decía más que cualquier palabra. Así, el capítulo se cerraba con un valle cargado de tensiones no resueltas, de decisiones aplazadas y de amenazas latentes. El juego de Damaso había conseguido remover emociones dormidas, la autoridad de Victoria se veía desafiada desde varios frentes y los lazos entre los demás personajes comenzaban a resquebrajarse. Nada estaba resuelto, pero todo indicaba que Valle Salvaje se acercaba peligrosamente a un punto de quiebre del que nadie saldría indemne. Al cabo de un momento, el valle empezó a revelar las consecuencias invisibles de todo lo ocurrido, esas que no se manifiestan con gritos ni escenas públicas, sino con silencios que pesan más que cualquier reproche. Victoria permanecía sola, envuelta en una calma que no era paz, sino contención. Sabía que había ido demasiado lejos como para fingir normalidad,
y aún así seguía convencida de que retroceder sería una señal de debilidad imperdonable. En su interior, la figura de Adriana se convertía en un problema cada vez más incómodo. No solo por su desobediencia, sino porque representaba algo que Victoria no podía controlar del todo. Una moral distinta, una lealtad que no se compraba ni se imponía. Aquella visita a Luisa no había sido solo un acto de amistad, sino una grieta abierta en el sistema de miedo que durante años había mantenido en pie. Dámaso, consciente de ese quiebre, observaba desde la distancia con una satisfacción apenas disimulada. No necesitaba provocar más, el daño ya estaba hecho. Había conseguido desestabilizar a Victoria sin obligarla a cometer un error visible. Para él, eso era suficiente por el momento. El verdadero triunfo no estaba en vencerla abiertamente, sino en obligarla a vivir con la certeza de que ya no era intocable. Mientras tanto, Adriana intentaba recomponerse emocionalmente. Sentía una mezcla contradictoria de culpa y orgullo. Culpa por el temor que había causado en Rafael, y orgullo por no haberse quedado al margen cuando más la necesitaban. En su interior, la maternidad no la hacía más frágil, sino más consciente de la clase de mundo que no estaba dispuesta a aceptar para su hijo. Rafael, por su parte, comenzaba a entender que su miedo no podía convertirse en una jaula. La imagen de Adriana frente al juez, firme y decidida, lo había impactado más de lo que quería admitir. Comprendía ahora que protegerla no significaba encerrarla, sino caminar a su lado incluso cuando el camino resultaba peligroso. Esa comprensión, sin embargo, no borraba la angustia que lo acompañaba. En paralelo, Irene se movía con una cautela que ya no pasaba desapercibida. Cada gesto suyo parecía calculado para evitar preguntas incómodas, pero ese mismo cuidado empezaba a levantar sospechas inevitables. Rafael sentía que el momento de confrontarla se acercaba, aunque temía lo que pudiera descubrir. Había verdades que, una vez dichas, ya no permitían volver atrás. Matilde, desde su lugar, seguía atenta a cada movimiento relacionado con Martín. Lo veía intentar adaptarse de nuevo al valle, pero no lograba sacudirse la sensación de que alguien más dirigía sus pasos. Para ella, la sombra de Victoria se proyectaba sobre cada decisión, y esa certeza la mantenía en un estado de alerta constante, casi agotador. Mercedes compartía ese cansancio silencioso. Sabía que el valle estaba cambiando, que las viejas reglas comenzaban a resquebrajarse, y que esa transición no sería limpia ni indolora. La presencia de Dámaso, el regreso de Martín y la resistencia de Adriana formaban parte de un mismo proceso, el fin de una autoridad incuestionable. Bárbara, mientras tanto, empezaba a aceptar una verdad dolorosa. Amar no siempre implicaba ser elegida, y esa revelación le atravesaba el pecho con una tristeza serena, más difícil de combatir que la rabia. Aún así, se negaba a convertirse en una víctima pasiva del destino. Aunque no supiera cómo, intuía que todavía le quedaba una última decisión por tomar. Leonardo sentía esa tensión sin necesidad de palabras. Sabía que su silencio estaba causando heridas, pero también que hablar sin actuar solo agravaría el daño. El peso de la elección lo acompañaba como una sombra constante, recordándole que el tiempo de las excusas se agotaba rápidamente. Así, el valle avanzaba hacia una noche cargada de incertidumbre. Nada había explotado todavía, pero las bases estaban dañadas, y cuando las estructuras se resienten desde dentro, la caída suele ser inevitable, lenta y devastadora. Ese mismo día, cuando la luz comenzaba a apagarse lentamente sobre el valle, una sensación de cierre aparente envolvía a todos, aunque nadie podía llamarla alivio. No había resoluciones claras ni victorias visibles, solo la certeza incómoda de que algo se había desplazado para siempre. Valle Salvaje ya no era el mismo lugar que al amanecer, y cada uno lo sabía, incluso aquellos que se esforzaban por negarlo. Victoria fue la primera en asumirlo, aunque jamás lo habría confesado en voz alta. En la soledad de sus pensamientos, comprendía que el juego que había controlado durante tanto tiempo empezaba a escapársele entre los dedos. No porque hubiera perdido poder, sino porque ese poder ya no provocaba el mismo miedo. Adriana, Luisa, incluso Matilde, habían demostrado que existían grietas imposibles de sellar solo con autoridad. Y esa constatación la enfurecía más que cualquier desafío directo. Dámaso, lejos de sentirse satisfecho del todo, percibía que había cruzado una frontera invisible. Había removido emociones profundas, había desordenado equilibrios cuidadosamente construidos, y ahora debía medir cada paso.
Sabía que Victoria no olvidaba ni perdonaba, y que su aparente calma podía esconder una represalia tan silenciosa como implacable. El juego era peligroso, sí, pero Dámaso nunca había sabido retirarse a tiempo. Adriana, al regresar a su habitación, se permitió por fin sentir el cansancio acumulado. El peso del día caía sobre sus hombros, pero no se sentía derrotada. Pensaba en Luisa, en su mirada firme pese al miedo, y esa imagen le confirmaba que había hecho lo correcto. Su embarazo, lejos de debilitarla, la había anclado a una convicción más profunda. No quería un mundo construido sobre el silencio y la injusticia. Rafael, observándola desde la distancia, entendía que el amor que sentía por Adriana debía transformarse. Ya no bastaba con proteger, debía aprender a confiar, incluso cuando el riesgo lo aterraba. Al mismo tiempo, la inquietud respecto a Irene seguía creciendo. Esa noche, más que nunca, supo que el enfrentamiento era inevitable, y que posponerlo solo haría más dolorosa la verdad. Irene, consciente de esa presión invisible, se refugiaba en una serenidad forzada. Cada gesto suyo buscaba mantener el equilibrio, pero el esfuerzo empezaba a notarse. Guardar un secreto no solo implica callar, sino vivir en constante vigilancia, y ese desgaste comenzaba a pasarle factura. El momento de rendir cuentas se acercaba, aunque ella aún no supiera cómo afrontarlo. Matilde, por su parte, cerraba el día con una certeza amarga. El regreso de Martín no era un simple episodio, sino el inicio de una etapa marcada por la desconfianza. Mirándolo desde la distancia, entendía que él también estaba atrapado en una red de decisiones ajenas. Y aunque quería creer en su buena fe, sabía que en Valle Salvaje la inocencia rara vez sobrevivía intacta. Mercedes compartía esa sensación de final incompleto. Para ella, el Valle estaba entrando en un tiempo nuevo, uno en el que los viejos métodos ya no garantizaban obediencia. La resistencia silenciosa de algunos y la fragilidad emocional de otros anunciaban un futuro incierto, cargado de conflictos que aún no se atrevían a mostrarse del todo. Bárbara terminó la jornada con el corazón dividido entre la aceptación y la esperanza. Había comprendido que no podía seguir esperando indefinidamente, que su amor por Leonardo necesitaba una respuesta concreta. Esa noche, decidió que no permitiría que la arrastraran más en una espera sin promesas. Algo cambiaría, aunque todavía no supiera de qué manera. Leonardo, solo con sus pensamientos, sentía que el tiempo se le había agotado. Cada silencio suyo había sido una elección, y ahora debía afrontar sus consecuencias. La boda con Irene, el amor por Bárbara, la lealtad familiar. Todo reclamaba una respuesta inmediata. Y por primera vez, entendió que no decidir también era una forma de perder. Así se cerraba el capítulo, con un valle envuelto en sombras densas, cargado de decisiones pendientes y amenazas latentes. El juego de Dámaso había alterado el equilibrio, la autoridad de Victoria había sido cuestionada y los vínculos entre todos comenzaban a tensarse peligrosamente. Nada había estallado aún, pero Valle Salvaje se preparaba para un choque inevitable, uno que marcaría un antes y un después para todos.